Hola amados, muy buenos días. Vuestra servidora Lilia Guevara está nuevamente con ustedes desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. En este día precioso, yo quiero llegar a ustedes con este video muy interesante, el cual parece que voy a titular Desbaratando los argumentos falsos de la doctrina de Ulises Astudillo. Mis amados, antes de empezar, yo quiero decir dos cositas. En primer lugar, que me da mucha tristeza que haya muchos pastores, muchos eruditos de la Biblia, muy inteligentes, muy capaces, y que todos están haciendo mutis acerca de lo que está hablando Ulises Astudillo en una manera muy veloz, muy prolija. Está avanzando mucho en el descrédito hacia el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, y parece ser que a estos pastores no les interesa, todos hacen mutis. Pues entonces yo, como la recolectora de basura que siempre me he considerado, voy yo a tomar la batuta y en el nombre del Señor voy a tratar de decir mi parecer en cuanto a estas falsas doctrinas del señor Ulises Astudillo. Pero antes de empezar también, mis amados, como segundo puntito, quiero rogarles que me disculpen si tal vez me muestre un poquito incoherente, un poquito cansada, un poquito como a desnivel con respecto a mis labios, con mi mente, por cuanto, como ya saben ustedes, yo he estado lesionada por más de 3 meses. Durante ese proceso me dieron muchos analgésicos, mucha medicina que afectó un poco mi capacidad cognitiva, porque se me dificulta pensar y mi lengua a veces como que se me anuda, a pesar que ya de por sí siempre yo, con respecto a las cosas de Dios, era como un poquito tartamuda, como decía Moisés, ¿no? Entonces, sí, mis amados, con respecto a Dios, yo soy muy temerosa, como dijo el apóstol Pablo, y también Moisés, estoy espantado y temblando, ¿verdad? Entonces, pues ya sumado a esta gran enfermedad, o sea, no propiamente enfermedad, porque fue una lesión que me originó muchos problemas durante más de 3 meses, que aún estoy con el brazo adolorido, hinchado, que no lo puedo mover y no me deja también pensar bien. Pero tengo que tomar esta batuta, mis amados, ya que nadie pues se siente capaz o sencillamente no quiere hacerlo, ¿ya? Entonces yo voy a tratar de hablar, y como se me dificulta este tema en estos momentos tan críticos de mi vida, porque el tema de por sí es muy complicado y muy delicado, podríamos decir así, yo me voy a ayudar. He tomado algunos apuntes acerca de en sí lo que significa la doctrina de Ulises. O sea, me he basado en unos puntitos clave que no sé si tendrá más puntos esta doctrina, que no sé desde qué tiempo ha aparecido en YouTube, pero yo me he afianzado en 4 o 5 puntitos y yo voy a desglosarlo de acuerdo a lo que he anotado acerca de cada punto clave que me llamó la atención, y después yo voy a hacer como una introducción, y más adelante voy a contestar punto por punto de acuerdo a la Biblia, para que sea ella la que hable y no yo. Bien, mis amados, entonces ya habiéndoles rogado su comprensión y su atención, proseguiré adelante en esta difícil tarea, mis amados. Voy a cambiarme de lentes para poder leer bien, porque ustedes saben, la edad avanza y pues vamos adelante a la imperfección en cuanto a la vista, ¿verdad? Primeramente haré como una pequeña introducción. El señor Ulises dice que a pesar que Cristo nos salvó en la cruz, permanecemos en pecado perpetuo por efecto del pecado original que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva.
En base a esto, somos dignos de muerte, porque el Antiguo Testamento, según Ulises, dice que el alma que pecare, esa morirá. Y esa es una verdad a medias, porque es verdad que el Viejo Testamento dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero ya vamos a descubrir en qué sentido y por qué lo dice. Sin embargo, contradiciéndose, el mismo Ulises dice que solo por creer en el Evangelio, Dios nos perdona y nos justifica nuestros pecados porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. En base a esta pequeña introducción vamos a contestar y voy a enumerar los puntitos claves de esta doctrina que me ha llamado tanto la atención y me ha preocupado tanto, mis amados. Primer punto. El Hijo de Dios, salvado por la fe en Jesucristo, ya no está bajo la ley de Dios, sino que es salvo por creer en Jesús. Este es un punto de la doctrina de Ulises que promueve a diestra y siniestra por YouTube. Y no sé por qué otros canales, ¿verdad? Segundo punto. El Hijo de Dios, salvo por su fe en Jesús, siempre será salvo, no importando que siga pecando hasta el día de su muerte. Tercer punto. El Hijo de Dios, solo por creer en Jesucristo, tiene salvación eterna. Y este puntito no está muy lejano del punto 2, ¿verdad? Con relación a lo que él dice. Ojo. Punto 4. El Hijo de Dios, hasta que muera, seguirá pecando porque no puede no pecar. Yo les pido toda su atención en este versículo, o mejor dicho, en estos puntos clave de Ulises Astudillo. Dice, el Hijo de Dios hasta que muera seguirá pecando porque no puede no pecar. Y para apoyarse en este punto, Ulises toma Romanos 7:23 hasta el 24 como apoyo fundamental para sustentar esta teoría de él, ¿verdad? Entonces yo creo que con esos 4 puntos nos vamos a quedar, y si posteriormente yo me diera cuenta que falta algún detalle, pues lo tomaremos en cuenta al final, ¿ok? Entonces, debo puntualizarles, mis amados, que para contestar estos falsos argumentos, debo primero hacer unas cuantas acotaciones que les ayudarán a entender bien mis razonamientos. Ok. Ya, en primer lugar, es hora que descorramos el velo y que hablemos claro, poniéndole los acentos y poniéndole los puntitos a la I donde corresponden en este asunto. Bien, mis amados, todos sabemos que nuestra historia de los cristianos, o sea, de los que creemos en Dios y hasta de los que no creen, a pesar de ellos mismos, empieza en el Génesis, empieza en el Edén. Y todos sabemos que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer para que procrearan, para que sojuzgaran la tierra, para que lo alabáramos a Él sobre todas las cosas y para que fuéramos felices obedeciéndolo a Él. Pero ¿qué acontece? Que la mujer y el hombre fueron engañados, y no quiero yo como llegar bien al asunto de esto, sino que estoy haciendo como un prefacio nomás. Acontece que una vez que falla Adán y Eva, fuimos merecedores de la muerte, porque la desobediencia que originó o dio a luz al pecado hizo que por medio de Adán y Eva todos los hombres muriéramos. Bien, entonces
una vez que caímos en desgracia por medio de nuestros padres, Adán y Eva, fuimos enemistados totalmente de la gracia y de la gloria de Dios. Y por cientos de años, miles de años estuvimos enemigos hasta que Dios, triste, no sé si será en el preciso momento que Adán y Eva pecaron, pienso que no, porque el Señor es omnisciente y Él, a pesar que Él no originó que, o no estaba en su voluntad, en su corazón, que el hombre le fallara, Él ya lo tenía todo dispuesto desde antes de la fundación del mundo, desde antes del paraíso, del Edén, porque Él lo sabía todo y entonces Él nos había hecho con tanto amor para hacer un mundo maravilloso y Él fácilmente no iba a permitir que su obra tan perfecta se echara a perder. Y de ahí pues que Él origina ese maravilloso plan de que todos sabemos que a causa de un hombre, de Adán, entró el pecado y por ende la muerte al mundo. Entonces el Señor dispuso que asimismo por un hombre entrara la salvación. Y ahí es que idea el maravilloso plan de preguntar, lo puedo decir así enfáticamente, que quién iría por nosotros, quién irá por ellos a salvarlos. Y ahí es que vemos, según las Escrituras, que el Señor Jesucristo dice, yo iré por ellos. ¿Ah? Entonces el Padre le prepara un cuerpo y lo manda su palabra al Verbo que estaba en su vientre, ¿verdad? Mientras el Señor no había hablado, no existía la palabra porque estaba mudo y Él seguía siendo Dios. Una vez que Él habla, nace la luz, nace la palabra, el Verbo, que fue esta la que se encarnó y vino a la tierra en semejanza de hombre para salvarnos, ¿verdad? Y ya todo estaba estipulado que, como digo, el Señor tampoco es que Él quiso que Jesucristo muriera en una cruz de tormento, sino que Él ya había determinado que sin sangre no había remisión de pecados. Entonces Él dejó que todo siguiera su curso cuando los sacerdotes y los romanos ya habían hecho, y antes que los romanos ya habían preparado todo. El diablo que con ese refrán, que maldito todo aquel que fuera colgado de un madero. Entonces, por medio de esa cruz que por medio de ella fue maldecido el Señor Jesucristo por nuestros pecados, gracias a esa maldición, se podría decir, nosotros fuimos salvos. Y aquí es que entra el gran equívoco de todos los eruditos bíblicos y de todas las religiones. Y yo no queriendo decir con esto que soy la más inteligente y que yo tengo la panacea y que Dios me ha hablado, no, de ninguna manera, sino que simplemente mis palabras son en base a muchos años de estudio, a muchos años de quedarme de madrugada pensando, a muchos años que mientras cocinaba, caminaba, yo seguía divagando y seguía preguntándome, Señor, ¿qué quiere decir esto? No he llegado a la verdad absoluta de ninguna manera y quizás mis razonamientos sean los más falsos, más perdidos, más herejes que los del propio Ulises Astudillo. Eso solamente Dios lo dirá cuando Él venga aquí a la tierra. Y pues vamos a descorrer el velo según Lilia Guevara, ¿verdad? Resulta que yo decía que la humanidad entera se ha equivocado creyendo que solamente por creer en el Señor Jesucristo, en su muerte, que Él murió por nosotros, ya éramos salvos. Entonces dicen que somos salvos con salvación eterna. Y es verdad que somos salvos con salvación eterna, pero entre comillas puedo decir que son salvos, valga la redundancia, con salvación eterna, los que están destinados para salvación eterna, no el hijo de perdición, que en este caso, en todas las generaciones no ha sido un solo hijo de perdición, sino miles y miles hijos de perdición, y al contrario, hijos de bendición que el Señor ha salvado en todas las épocas de la vida han sido muy pocos. Eso duélale a quien le duela, es la verdad, mis amados. Bien. Entonces ahí radica todito el problema. Resulta que cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué salvación fue la que nos trajo, mis amados? La salvación que Jesucristo nos trajo
fue primeramente de amistarnos otra vez con su Padre, porque estábamos enemigos de Dios. Porque todos habíamos hecho lo malo, no había ni uno bueno, eso es verdad, lo que dice Ulises Astudillo. Cada uno nos descarriamos como oveja, no hay ni uno bueno ni uno justo, por eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, esta salvación que el Señor nos entregó en un vaso de barro que era su propia vida, una vez que Él muere en la cruz, este vaso de barro, este callado, fue roto porque Él tenía dispuesto a salvarnos. Solamente una vez Él moría, Él no podía estar crucificándose cada rato para estarnos salvando siempre. Entonces, el primer punto de la salvación del Señor Jesucristo fue amistarnos otra vez con Dios, quitar la enemistad entre el hombre y Dios. Entonces, esa es la salvación que nos trajo el Señor Jesucristo. Ahora bien, esto de la salvación del Señor Jesucristo tiene muchas fases, es un proceso largo. El segundo punto por el que el Señor Jesucristo vino a morir, según Lilia Guevara, según los estudios que yo he hecho, es para ser eficaz, para traernos un nuevo pacto, para que ya no estemos cautivos del pacto antiguo, cuyo líder era, se podría decir, Moisés. El sacerdote, el profeta de ese primer pacto era Moisés, todos sabemos, ¿verdad? Y el tercer punto principal de todo esto es explicarnos lo que significaba el segundo pacto. Y sobre todas las cosas, una vez de que Él nos iba a explicar por medio de su Santo Espíritu, porque mientras Él estaba en la tierra, Él mismo dijo que ni sus discípulos entendían la verdad. Estaban puestos como con unas escamas en los ojos que no entendían. Ni los mismos apóstoles no entendían. Por eso les dijo, es necesario que yo me vaya. No estén tristes, mis amados. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque si Él no viniere, no les podría enseñar y exhortar y estar con ustedes todos los días como fue la promesa de Él. Entonces, esa fue la clave principal de la muerte del Señor Jesucristo, venir a enseñarnos el nuevo pacto para que por medio de aprender de ese nuevo pacto lo pusiéramos en práctica con las exhortaciones del Santo Espíritu, del Hijo, pudiéramos nosotros vencer al maligno y ya no caer, no volver otra vez a ese mar o ese río tumultuoso que significaba la enemistad con Dios. En otras palabras, para que no volviéramos a caer en el pecado, porque una vez que Él nos salva, nos deja como en un pizarrón en blanco y nos hace una nueva criatura. Y si nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, morimos, en verdad morimos con el Señor Jesucristo, morimos al pecado, entonces obvio que la ley que fue dada a Moisés por medio de Dios, de yo soy, obvio que va a morir. Pero si nosotros no, en verdad, no morimos, mijita, ven a ver este celular que está que me timbra acá este otro. Si nosotros no morimos, perdón mis amados, que este celular lo deja aquí, ya. Si nosotros no morimos juntamente con Cristo en su muerte, entonces en vano que es mentira, no hemos muerto al pecado, seguimos vivos, seguimos siendo esclavos del pecado. Y esto no es culpa de Dios ni de Jesucristo, sino de nosotros que somos rebeldes y seguimos siendo incrédulos como nuestros hermanos primitivos, como los israelitas antiguos que por incredulidad cayeron en el desierto por idolatría, fornicaciones, mis amados, porque en realidad lo que significa la incredulidad es la desobediencia, es caer en pecados terribles de muerte. Entonces con eso, cuando caemos en pecados terribles de muerte, le demostramos a Dios que en realidad no hemos creído en el Señor Jesucristo. Bien, mis amados, sigo adelante, prosigo. Perdonen que revise bien mis apuntes, porque ya les digo que este es un tema muy largo y muy difícil de sustentar. Entonces, les estaba diciendo que el Señor vino a traernos un nuevo pacto. Maravilloso pacto, mis amados,
que este pacto ustedes lo pueden buscar, está en el capítulo 31 de Jeremías en adelante, ¿verdad? Y pues aquí es que se equivoca el hermano Ulises, porque él, para defender su razonamiento, él dice que que el hombre salvado por Dios seguirá pecando porque tenemos la muerte en nuestros cuerpos, en nuestros huesos, en nuestros miembros, y que siempre seguiremos pecando, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, y que la paga del pecado es muerte. Entonces, si él sabe eso, ¿por qué sigue pecando si la paga del pecado es muerte? Él mismo lo dice. Y les decía que mi hermano Ulises se hace un bollo, se hace un lío en esto de los dos pactos, y como no entiende este punto principal de los dos pactos, específicamente el segundo pacto, entonces por eso él ha confundido toda la escritura, y yo trataré con toda longanimidad de Dios, con toda la paz del Señor Jesucristo, hacerle entender a él y a sus seguidores, por si me escuchan. Y si no me escuchan, ya eso es problema del Señor, porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo lo que hago es cumplir de anunciarles esta palabra, mis amados. Ya, entonces, vamos explicando los dos pactos, mis amados hermanos. Yo digo que se confunde Ulises, y de ahí viene todo su desequilibrio, su ofuscación, que anda turbado, cada media hora haciendo nuevos videos, cada uno alejado del otro. Él se confunde, mis amados, porque él acusa que el alma que pecare esa morirá, y que por eso nosotros estamos destinados a la muerte, y que solo si creemos en el Señor Jesucristo ya no se cumple eso, ese versículo, el alma que pecare esa morirá, que está en Ezequiel 8:10, creo que está. Ezequiel 8:20, perdón, ya. Parece que es así, ya voy a rectificar. Y lo que él no entiende es esto. Mire, amados hermanos, yo le voy a explicar rapidito esto de mi mente, de lo que yo tengo, de lo que el Espíritu pienso que me ha enseñado a través de más de 30 años de estudio. En el primer pacto tenía ordenanzas terrenales en que el Señor nos dio no solamente 10 leyes, sino más de 600 leyes. Pero ¿qué acontece? Que Dios resumió y con su propio dedo escribió 10 leyes que se las dio a Moisés, ¿verdad? En unas tablas de piedra. Pero en estas 10 leyes estaban implícitas más de 600 leyes, sino que para no ser cansado, después, claro, va especificando todas las leyes, estas 600 leyes. Y según este primer pacto, tenía como señal la circuncisión. Todo hombre que se circuncidaba creía en este pacto y trataba de cumplir la ley, no por amor, sino como para ser visto por el hombre. Trataba de obedecer, pero con fines que le convenía a ellos, no con fines de amor para su prójimo, ¿verdad? ¿Y qué acontece, mis amados? Que una vez que se pone en vigencia, porque antiguamente cuando no había ley, no había pecado y no se podía acusar, entonces el Señor, para enseñarle a los israelitas que eran pecadores, es que hace su plan de esta ley maravillosa para mostrarnos el pecado. Y una vez que los israelitas y nosotros íbamos entendiendo lo que significaba la ley, nos damos cuenta que la ley, el primer pacto tenía un refrán muy poderoso, que era como la piedra de ángulo de ese primer pacto, el cual es un refrán antiguo que decía así: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quería decir esto, mis amados? Quería decir que yo como madre de mis hijas, yo cometía adulterio, robaba, idolatraba, hacía cualquier descalabro en cuanto a la ley que se le había dado a Moisés,
pues entonces yo era digna de muerte, y no solo yo, sino también mis hijos, mis animales, mis esclavos, mi ganado, todo lo que estaba en mi campamento tenía que ser destruido. Porque esa era la ley y no se podía pasar por alto esa ley, porque tenía como base que por 2 o 3 testigos moría irremisiblemente un hombre. No podía ser acusado si no era por 2 o 3 testigos. Y una vez que se comprobaba eso, se cumplía el refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, si el padre pecaba, el hijo moría. Pero ¿qué pasa? Que ese era un refrán y era un primer pacto muy doloroso que el Señor, con todo el dolor de su corazón, tuvo que hacerlo para enseñarle a los israelitas obediencia, para ver si temían y trataban de andar en verdad y en justicia. Pero no, ¿qué va, mis amados? Ellos les importaba un comino y ellos seguían adulterando, idolatrando. Como siempre digo, Moisés estaba en el monte orando, llamando a la misericordia del Señor, y ellos ahí fabricando el becerro de oro. Moisés oraba y caminaban por el desierto y clamándole al Señor, y por el otro lado fornicaban y caían en el desierto por la fornicación, caían muertos. ¿Ya? Entonces esto era algo muy doloroso, era una sentencia muy terrible que el Señor ya desde la fundación del mundo, desde antes, Él había dicho, no. Esta forma de enseñanza que yo tengo que hacerles ver con sangre, con dolor, que ellos están alejados de mí por su propia voluntad, por su propia decisión de desobedecerme y llegar al pecado, y que en realidad quienes nos perjudicamos somos nosotros, no Dios, porque si pecamos en nada le perjudicamos a Dios. Claro que viéndolo bien, sí lo perjudicamos, porque Él se entristece, se avergüenza delante del enemigo de Él que nos acusa, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, lo perjudicamos, Él se entristece mucho, llora, ¿no? Entonces, Él dijo, no, ya sé, esto es lo que haré. Y ahí es que, repito, hace su magnífico plan que llevaba inmerso el segundo pacto, que era el que nos iba a nosotros a salvar ya prácticamente, también a nuestros padres antiguos, a los israelitas, pero como que se iba a dar cumplimiento con nosotros los gentiles por medio del apóstol Pablo, ¿no? Primeramente por medio del Señor Jesucristo, que Él viniera y muriera y que resucitara y ascendiera a los cielos, y que gracias a que ascendió a los cielos y está sentado, pudo cumplir su promesa de mandarnos al Espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre, en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, este segundo pacto, que es el nuevo pacto, tiene unas bendiciones maravillosas, porque nos dice tantas cosas, que si nosotros obedecemos y que si amamos al Señor Jesucristo y si andamos como Él anduvo, cumpliendo sus estatutos, seremos salvos, con salvación eterna. Y es maravilloso también comprender que vienen bendiciones maravillosas para todo ser humano que crea con el corazón que el Señor Jesucristo nos salvó, que es el Hijo de Dios y que vino a redimirnos, ¿verdad? Pero también tiene un mensaje también triste y muy drástico, que yo no puedo dejar de anunciárselos a mis amados, y por eso es este video. El señor Ulises se ha equivocado, porque cuando la Biblia dice, perdón, mis amados, en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Este versículo entra en el mismo pacto de Jeremías 31:31. O sea, que la consecuencia de no aceptar el pacto del Señor Jesucristo, de no creer en el Señor Jesucristo, la desobediencia es el alma que pecare, se morirá. Ya el padre no tendrá la culpa del hijo, ni el hijo llevará la culpa de los padres,
sino que el alma que pecare, esa morirá. ¿Y por qué pasa esto, mis amados? Porque yo tengo que leerle lo que dice Jeremías 31, para que ustedes vean por qué es este castigo. Si desobedecemos al nuevo pacto que está en Jeremías 31. Dice así, mis amados, miren. El nuevo pacto tiene como título Jeremías 31:27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, el nuevo pacto da por muerto, da por viejo al pacto antiguo que se decía esto en el 29, versículo 29, capítulo 31. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿En qué día sería eso? En los tiempos en que el Señor Jesucristo iba a venir a salvarnos, a redimirnos, iba a tener su muerte de cruz para salvarnos. En ese tiempo se cumplió este nuevo refrán, ¿verdad? Dice, versículo 30, dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Aquí es que está equivocadísimo el hermano Ulises y él no ha entendido. Pese a que el Señor Jesucristo nos amistó nuevamente con su Padre, esto no quiere decir que Él en lo posterior iba a permitir que nosotros siguiéramos estando enemistados con Dios. En otras palabras, que siguiéramos pecando y pecando y pecando para volvernos otra vez enemigos del Padre. Porque esto ya estaba estipulado aquí en este pacto y yo quisiera que el hermano Ulises y todos ustedes, mis amados, lo revisaran. Porque es un pacto y palabra de Dios no puede ser abrogada lo que está escrito. En el nuevo pacto ya viene este nuevo refrán que nadie puede echar por tierra ni el Señor Jesucristo, porque Él es el más obediente de todos nosotros. Dice, el 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, que era el refrán antiguo del primer pacto. En nuestro pacto dice, el nuevo, en el versículo 30, dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, una vez que nosotros ya somos amigos de Dios, ahí moriremos desechando la gracia del Señor Jesucristo. Si la desechamos, ya cada cual morirá por su propia maldad. Ya no es culpa del Señor Jesucristo, ni de Dios, que es malo, que es perverso, que no perdona, no, nada de eso, amado. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y este es el nuevo pacto que está ratificado en Hebreos y en todas las cartas de las cuales Pablo nos habla, que yo ya voy a seguir hablando en adelante para que ustedes vean, mis amados. Y en el 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Verdad? Por eso que ya entra ya no solo Israel, nuestros hermanos antiguos, sino que con la casa de Judá, que prácticamente esta casa de Judá representa es a los gentiles, aunque les duela a quien les duela. Ya se sabe que Judá era un hijo de Jacob también, que también era una tribu, pero en realidad dice, hay dos casas, que es la casa de Israel, el tiempo antiguo, y la casa nueva, que es la casa de Judá. ¿Por qué la casa nueva? Porque es la casa del Señor Jesucristo cuando Él vino. La salvación vino por los judíos en representación del gran Judá, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, este pacto va a ser, no el 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora que leo esto en su corazón, me olvidaba de un pequeño detallito, mis amados hermanos. El primer pacto también, yo les decía que tenía como señal la circuncisión, ¿verdad? Y es verdad. Y la circuncisión representaba como creer en el Señor Jesucristo en ese primer pacto. Pero más adelante el Señor nos dice, en nuestro segundo pacto, en el nuevo, dice, circuncidaos vuestro corazón y no vuestro prepucio. Porque antiguamente los israelitas no se circuncidaban el corazón, sino el prepucio, ¿verdad? Entonces, en realidad, no les llegaba bien la ley del Señor porque era por medio del prepucio, que era la señal. Y eso fue hecho para que Dios hizo así eso para condenar a toda la humanidad bajo pecado, para que ninguno se gloriara del otro. Por eso Él propició que la salvación llegara por medio del prepucio y no del corazón, como es en el nuevo pacto. Y por eso dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en tablas de piedra, como le escribió a Moisés, y en los corazones duros de los israelitas antiguos, sino que ahora en una tabla de carne por medio del Señor Jesucristo. Ya no con sus dedos, sino con el mismo amor, el mismo corazón y los mismos dedos de sus amados. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34 dice, del capítulo 31 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Sí, porque esa es la promesa que está en Juan, que todo será escrito, está en los profetas, dice, y todos serán enseñados por Dios. Y una vez que seamos enseñados por el Padre, entonces recién ahí venimos al Hijo. Y el Hijo nos llevará también en verdad y en exhortación al Padre. Entonces todo es como un círculo de amor, mis amados hermanos. Y dice aquí, y dijo Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Esto cuándo pasa? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto pasó cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y Dios, al hacernos otra vez amigos de Él, nos perdona nuestros pecados y no se acuerda, perdona nuestra maldad y no se acuerda más de nuestros pecados. Pero eso fue cuando el Señor murió, ese fue el primer punto de todo este proceso de salvación. Y repito, dice, y no me acordaré más de su pecado. Por eso el apóstol Pablo o el apóstol Pedro después repite que el Señor Jesucristo, o sea, Dios por medio del Señor Jesucristo nos perdonó en su gran misericordia y longanimidad, pasó por alto nuestros pecados pasados o antiguos, y que el bautismo que corresponde a eso de morir juntamente con Cristo en su cruz, en su muerte, no corresponde como a salvarnos, a quitar las inmundicias de la carne. Eso ya nos iba a corresponder a nosotros, que si amábamos al Señor íbamos a tener que aporrear o a golpear nuestros miembros para vencer al pecado y al maligno. Y nos dice que ya no se iba a acordar de los pecados, porque nosotros ya íbamos a tener la ayuda y la guía del Espíritu Santo para vencer. Que de allí en adelante, al perdonarnos todos esos pecados antiguos que eran el pecado original de nuestros padres, que ningún hombre se salvó de aquello, nos mandaba como una nueva criatura. Nos mandó limpios y puros otra vez a volver a empezar en pizarrón nuevo. Por eso es que dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Y de allí nosotros somos más que victoriosos, porque gracias al segundo pacto, que es el nuevo pacto sobre el cual se basa todas las nuevas escrituras, el Nuevo Testamento y Apocalipsis, nosotros somos más que vencedores en este pacto si nosotros lo tratamos de entender y lo podemos o lo ponemos por obra para avanzar en nuestro perfeccionamiento diario, ¿verdad? Entonces sigamos, mis amados.
Ya. Dicho todas estas palabritas, mis amados, empezaré yo a desglosar rápidamente los 4 puntitos que yo he anotado aquí del señor Ulises. Entonces vamos a leer el primer punto para recordar qué dijo. Dice, el Hijo de Dios salvado por la fe, no por obras, eso es verdad. En Jesucristo ya no está bajo la ley de Dios, sino que es salvo solo por creer en Jesús. Entonces yo aquí primeramente tengo que hacer otra vez un énfasis en esto, que el Hijo de Dios es verdad que es salvado por la fe en Jesucristo y no es por obra. Pero allí otra vez se equivoca Ulises, porque aquí se está refiriendo al sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos de la enemistad que teníamos con el Padre, no de la salvación eterna que nosotros íbamos a lograr día a día, segundo a segundo, con la mediación y con la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que Él dijo, no teman mis amados, yo he vencido al mundo y yo estaré todos los días con ustedes? Es porque Él sabía que el proceso iba a ser largo, iba a ser difícil y que solamente con la ayuda de su Santo Espíritu podíamos nosotros vencer las trampas y los dardos del maligno, ¿verdad? Entonces, en este primer punto, en otras palabras, es mentira lo que Él dice, y repito, no he entendido, que gracias al sacrificio de Jesús ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Él no ha entendido que gracias al sacrificio de Jesucristo ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Él se olvida, no sé si voluntariamente o por ignorancia, que en el tiempo antiguo, bajo el primer pacto, era que existía la ley de Moisés. Pero ya les expliqué que en nuestro nuevo pacto ya no estamos bajo la ley de Moisés, que fue la que clavó Jesucristo en el madero para darla por antigua, para darla por obsoleta y dar paso a la nueva ley que venía a llamarse la ley del Cristo, la ley de Cristo, ¿verdad? Que también otros la llaman la ley de la libertad. El apóstol Pablo parece que le dice la ley de la libertad y la ley de Cristo. Entonces, una vez que Jesucristo muere, entra en vigencia esta nueva ley. O sea, de ninguna manera el hombre, porque el Señor Jesucristo haya muerto y haya clavado la ley antigua, la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés, porque no era de Moisés, sino de Dios. De ninguna manera que porque Jesucristo haya clavado esa ley, la ley antigua, quiere decir que el Hijo de Dios salvado por Jesucristo está sin haya, que está sin Dios, que está sin ley. No, 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 no. No estamos en los tiempos de los jueces que cada cual hacía lo que quería porque no había ni Dios ni ley. No. Doy gracias a mi Señor Jesucristo que nosotros estamos en el nuevo pacto, que en el nuevo pacto seguimos teniendo una ley que es la ley de Cristo y ninguna persona será salva si no cumple la ley de Cristo. Así diga como el diablo que cree en el Señor Jesucristo, porque el diablo también cree, pero no obedece a la ley de Cristo. Entonces, eso, mis amados. Y para apoyar yo esto que estoy diciendo, yo me voy a basar en 1 Corintios 9:21. No, mis amados, déjenme ver cuántos minutos tengo. Ay, Dios mío, tengo bastantes minutos. 1 Corintios 9:21. Dice, a los que están sin ley,
a los que están sin ley. Voy a leer un poquito más para que entendamos, más atrasito para entender. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, a los que dicen que ya no estamos bajo la ley, como Ulises es la principal representación de esto, ¿no? Que dicen que estamos sin ley ya porque Jesucristo clavó la ley antigua en el madero. Y Pablo dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Cómo? O sea, que él no estaba. Y lo pone, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ya. Eso dice así el apóstol Pablo. Gálatas 6:2. Dice, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con estos versículos les estoy demostrando que hay una nueva ley, que es la que corresponde a nuestro pacto, a nuestro nuevo pacto, no al pacto antiguo. Porque eso tenían otros mandamientos que, bueno, como mandamiento en sí, como mandato, no es que nosotros nos hayan cambiado nuevas leyes, no, son las mismas, pero en otro concepto, en otra forma, según la ley de Cristo, ¿verdad? Y pues dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Cristo. Gálatas 5:13-18. Dice en Gálatas 5:13 hasta el 18. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad